Vamos a empezar esta segunda sesión, esta segunda videoconferencia. Bueno, ayer con las prisas se me olvidó dar las gracias a Óscar Flores, que ha sido muy importante para que y a Alice de la UDL, que gracias a ellos pues estamos haciendo este curso. Y entonces, pues bueno, lo agradezco ahora. Ayer iba con tanta prisa que cuando me di cuenta veo la cuarta diapositiva y ya dije, no, ya no lo hago. Bueno, hoy, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver los 4 métodos que hay principales para el fomento del estudio preparatorio, que son métodos que lo que van a hacer es enviar materiales a los estudiantes y, en cierto modo, realizar algún tipo de evaluación formativa para que de esa manera podamos recompensar a los alumnos que hayan hecho el estudio, ¿vale? Veremos que hay distintas maneras de hacer estas cosas. Y luego en una parte final, que no sé si nos dará tiempo a llegar, sería un poco empezar a contaros recomendaciones sobre cómo hacer la transición desde el modelo tradicional a un modelo de aula invertida y de clase interactiva. Y bien, vamos a ver lo primero en la agenda. Lo que vamos a ver, como he dicho, son los distintos métodos. Vamos a ver que hay unos más sencillos. Vamos a empezar por ellos. Son más sencillos porque, digamos, suponen cambios, digamos, no tan bruscos, sobre todo en las actividades de clase, aunque sí que supongan un cambio en provocar que los alumnos estudien y en dar información a los docentes antes de la clase. Dentro de esas metodologías más sencillas vamos a ver el Just-in-Time Teaching, la enseñanza justo a tiempo, a partir de la cual ha evolucionado el aula invertida adaptativa. Veremos también dentro de ella, como es la metodología más sencilla, pues es donde más vamos a entrar y más tiempo vamos a dedicar. Primero aspectos metodológicos, cómo se hace, y luego aspectos tecnológicos, ¿no? Qué herramientas podemos utilizar, y sobre todo os voy a hablar de una herramienta que son los cuestionarios de Google Forms, que podemos utilizar para recibir el... Hola, Hola, Paquita. hola, hola, hola. Cierro el micro, cierro. Cierra. Y luego Perdón, vamos a ver, nada. Y luego vamos a ver el PPOLA, que básicamente es enviar la información por adelantado y hacer test online. Luego hay dos métodos más complejos porque suponen reestructurar las clases, que son el peer instruction, la instrucción por compañeros o por iguales, de la cual os hablaba Mazur en el vídeo, y el Team-Based Learning, el aprendizaje basado en equipos, que bueno, los veremos al final. Aunque estos métodos, digamos, pues son más avanzados y más difíciles. Y luego en la segunda parte, pues veremos un poco cómo hacer la transición, decíamos, desde el modelo tradicional al aula inversa. Bueno, los métodos de fomento del estudio, aunque hemos dicho que hay varios, tienen cosas en común. Todos tienen en común que envían a los alumnos la información, indicaciones, instrucciones para que los alumnos puedan intentar comprender esa información. Y luego, cada uno de los métodos, lo que va cambiando sobre todo es la manera de comprobar ese estudio. En el caso del Just-in-Time Teaching, se utilizan cuestionarios de preguntas de respuesta escrita para que los alumnos los contesten antes de clase y de esa manera el docente conozca las reacciones de los alumnos tras intentar comprender los materiales. El PPOLA evalúa con un acrónimo que va a salir por aquí mucho, que son los MCQs, que son las Multiple Choice Questionnaires, ¿no? Las preguntas de selección de respuesta entre múltiples opciones, y que bueno, que esto lo que permite es prácticamente la automatización de la corrección. Eso es una ventaja, pero el inconveniente es que los MCQs hay que generarlos, ¿no? Y bueno, el PPO utilizaría estas preguntas MCQ antes de clase, mientras que el Peer Instruction y el Team-Based Learning usan esas preguntas
pero durante el tiempo de clase, ¿vale? Y generan discusiones entre los alumnos, ¿vale? La diferencia es que en el peer instruction estas discusiones se hacen en parejas informales, formadas por alumnos que están sentados cerca el uno del otro y que han escogido distintas opciones y les pedimos que discutan entre ellos. Mientras que en el aprendizaje basado en equipo, estas discusiones son en grupos que están formados por el profesor, grupos formales, y que aparte de hacer estas discusiones, pues hacen proyectos de equipo y se mantienen durante todo el cuatrimestre. Con lo cual vemos que en estos métodos comparten ciertas cosas, pero luego tienen peculiaridades cada uno de ellos. En esta tabla pues intenta un poquito reunir esas cosas. Vemos, aquí tendríamos Just in Time, PPOLA. ¿Alguien más no tiene audio? ¿O es un problema de Isabel solo? Yo te oigo estupendamente. ¿Los demás me oís? Pues Isabel, intenta cambiar de dispositivo de audio porque los demás parece que me escuchan. Bien. Bien, pues entonces seguimos. Bien, decía que estas 4 metodologías, el Just in Time Teaching, PPOLA, Team Based Learning y Peer Instruction, las 4 pretenden fomentar estudio preparatorio. Pero veis el cuándo se comprueba el estudio en los 2 primeros métodos, en el Just in Time Teaching y en el PPOLA es antes de la clase. Ya veremos que por distintos tipos de preguntas. Y en los otros 2 métodos en clase, ¿vale? En el aprendizaje en equipos al principio de la primera clase de un tema y en el aprendizaje entre iguales por medio de preguntas sueltas e intercaladas. Es decir, que veis que tenemos elementos de comprobación, pero en distintos momentos en cada técnica. También va a ser distinto el cómo se comprueba el estudio preparatorio. En el caso del Just in Time Teaching, decíamos que son preguntas reflexivas de respuesta libre. Bien, prueba Isabel, a ver si eso a veces funciona. En el caso del PPOLA, el quiz ya son preguntas de tipo MCQ, ventaja van a ser de corrección automática. Otra ventaja, como los alumnos responden antes de clase, el docente puede mirar esas respuestas, ver cuáles son las preguntas más falladas y en clase pues centrarse en la discusión de esas preguntas que han sido más problemáticas y obviar pues otras preguntas que la mayoría de los alumnos hayan respondido bien. En el caso del aprendizaje basado en equipos, lo que se hace es en la primera clase del tema hacer una especie de mini examen o quiz, que dicen los anglosajones, ¿no? De 8 o 12 preguntas de elección entre múltiples opciones y este cuestionario, o sea, los alumnos responden primero individualmente, después discutiendo. Parece que Isabel ya nos escucha bien. Muy bien. Y después estas preguntas se discuten en pequeños equipos, también en discusión plenaria y el examen se corrige, ¿vale? Mientras que en el peer instruction la discusión pues se va haciendo en parejas en función de lo que vayan contestando los alumnos, ¿no? Se hace de una manera más informal. Otra diferencia es si se prescribe cómo usar el tiempo de clase. Hay metodologías como el Just in Time Teaching o el PPOLA que no prescriben el uso del tiempo, mientras que, por ejemplo, el TBL sí. El TBL dice, pues hay que empezar primero un examen individual, luego en equipo, luego trabajo en equipo, en problemas y proyectos. Es decir, está muy estructurado el uso del tiempo. Y en el caso del Peer Instruction también está prescrito cómo usar el tiempo, pero digamos es una prescripción muy laxa, porque básicamente la idea es que se van intercalando preguntas y discusiones, discusiones sobre la justificación de las distintas respuestas y explicaciones del profesor. La idea es como una especie como de lasaña, ¿no? Con capas de preguntas y exposición. Y en cuanto al rediseño del uso del tiempo de clase,
pues vemos que en el caso del Just-in-Time Teaching sí rediseñamos el uso del tiempo de clase a partir de las dificultades detectadas en las respuestas. En el PPOLA también lo rediseñamos a partir de los resultados del examen previo. En el caso del TBL sí, pero es una improvisación, es decir, en función de los resultados del examen inicial, pues el docente puede tomar medidas, pero ya está en la clase, ¿no? No las planifica anteriormente. Y en el caso ya del peer instruction, pues ya es una técnica ya de mucho más improvisación, ¿no? En función de la respuesta, el profesor decide, bueno, de esto ya lo han comprendido, ya no les pongo más preguntas, salto a poner preguntas sobre otro concepto. Bueno, esto ya lo vimos ayer, vamos a centrarnos ahora en la metodología del Just-in-Time Teaching, que ya he comentado que, bueno, pues es una metodología de 1999, a partir de la cual nosotros desarrollamos lo que denominamos la clase inversa con Just-in-Time Teaching y posteriormente el aula invertida adaptativa. Realmente es una evolución de la metodología. Y realmente lo que hacemos es, decíamos, enviar información a los alumnos, recibir reacciones de los alumnos, lo llamamos feedback, aunque realmente también lo podríamos llamar feed forward, porque en cierto modo son los alumnos los que informan al profesor, ¿vale? Y normalmente hablamos más de feedback cuando es el profesor el que retroalimenta a los alumnos. Y después tendríamos el análisis de dudas. Lo que nos vamos a centrar es en la metodología y en la tecnología de la recepción de información de los alumnos. Vamos a ver cómo se pueden hacer los cuestionarios y vamos a ver también cómo podemos utilizar esa información de ese análisis de dudas para dar, digamos, respuestas, rediseñar la clase. Bien, vamos a continuar. Bien, la primera fase sería enviaríamos a nuestros alumnos la información. Enviaríamos hipertextos con links a los recursos instructivos y a los cuestionarios de evaluación. Y, por ejemplo, aquí tenemos un caso, lo que pasa es que la letra es muy pequeña, casi no se ve. Veis que es un texto, es un mail corto en el cual les damos a los alumnos un poquito de información sobre lo que tienen que hacer, sobre lo que tienen que estudiar, que leer, el PDF, el vídeo que tienen que ver y a continuación les damos también un link a el cuestionario de comprobación. Esto es una de las cosas que vais a tener que hacer en vuestra propuesta para impartir una unidad mediante aula invertida en este taller, ¿no? Y entonces hoy sí, mirar, más o menos la idea es bueno, eso es lo que hay que calcular, es un poco el tiempo. Yo te diría, calcula que normalmente si los alumnos tienen 5 asignaturas por cuatrimestre y se distribuyen las asignaturas durante todas las semanas del cuatrimestre, su tiempo de trabajo semanal debería ser unas 40 horas semana. Si de esto lo dividimos entre 5 asignaturas, salimos a 8 horas por semana. Esas 8 horas tenemos que restarle las horas presenciales. También le podríamos restar, decir, bueno, o reservar parte del tiempo para otro tipo de actividades que se hagan, proyectos, estudio que hagan los alumnos para exámenes, otro tipo de trabajos, y entonces al final vas quitando horas y de esas 8 horas, pues al final puedes decir, pues mira, pues que preparen los materiales 1 o 2 horas por semana. Eso es lo que a nosotros nos suele dar eso, entre 1 o 2 horas por semana, dependiendo de las asignaturas, ¿vale? Y con eso, en principio, luego
Luego lo veremos más en detalle porque sí que creo que esta es una cuestión importante, ¿eh? Porque tanto si les pedimos que trabajen demasiado como si no les damos suficiente trabajo, son dos cosas malas, ¿no? Lo ideal sería, digamos, medir, para eso es muy importante también, vamos a ver en los cuestionarios, aparte de servirnos para saber qué alumnos han estudiado y cómo les tenemos que compensar, pues también nos van a servir para poder medir cuánto tiempo han trabajado. Por ejemplo, vosotros, los que me habéis hecho el cuestionario de los vídeos, la media del tiempo que habéis dedicado a esa actividad, yo hoy lo he mirado, los 16 que lo habéis hecho, pues le habéis dedicado una media de tiempo de 76 minutos. Entonces, si yo tuviera, por ejemplo, un límite de tiempo para haceros trabajar en este taller y tal, pues yo iría sumando a las cantidades de las actividades que os voy dando y yo de esa manera podría saber si me estoy quedando corto o me estoy pasando en cuanto a mis demandas de trabajo, ¿vale? Es un tema importante. Gloria, bien, me alegro de que me lo hayas preguntado. Vamos a continuar. Punto que destaco, esta es una de las cosas que vais a tener que aprender a hacer, estos cuestionarios de comprobación. A lo mejor algunos ya lo sabéis hacer con el Sakai, pues entonces, pues adelante, ¿no? Cuando uno sabe usar una herramienta, pues a lo mejor lo más sencillo es aprender a adaptarla a otros usos y los que no hayáis usado las herramientas de cuestionarios que tenéis en Sakai, pues yo os voy a recomendar, os voy a enseñar cómo se puede hacer esto con Google Forms. Vamos adelante. Bien, una cosa importante es, si pretendemos que los alumnos estudien, pues pensar qué puede salir mal, ¿no? Y lo primero que nos podemos preguntar es qué porcentaje de nuestros estudiantes se va a estudiar los materiales, a menos que nosotros comprobemos quién lo ha hecho. Y por eso es muy importante bueno, pues el hacer esto, el establecer alguna herramienta que nos sirva para comprobar qué alumnos son los que han hecho el trabajo y se merecen, digamos, una recompensa, ¿vale? Y para eso, esa va a ser una de las funciones que nos van a dar los cuestionarios. Sin embargo, los cuestionarios también nos van a servir, aparte para saber a quién trabaja y cuánto trabaja y saber a quién debemos bonificar. También nosotros empezamos a utilizarlos con esa función, pero después nos dimos cuenta de que realmente los cuestionarios nos podían proporcionar mucha información sobre las necesidades de nuestros alumnos. Y eso nos puede ayudar mucho a hacer ese rediseño, a enfocarnos en las dificultades que tienen los alumnos con los materiales instructivos que les hemos dado. La manera más sencilla de hacer esto sería un cuestionario minimalista. Y este es un compañero de la Universidad de Alcalá, que es geólogo, José García Hidalgo, y que él, una persona instruida en técnicas de aprendizaje activo, y conocía dos técnicas, una se llama el Minute Paper y la otra se llama el Maddie's Point, y que, bueno, básicamente simplemente preguntar a los alumnos, básicamente, qué es lo que han comprendido, eso es lo que sería el resumen de la clase, ¿no? Y el punto más, digamos, más enfangado, más difícil de comprender, el punto más difícil, ¿no? Entonces, esas son las dos preguntas que él hace. A esas yo creo que es conveniente añadirles, si les vamos a bonificar a los alumnos, es un estímulo para que lo hagan, es conveniente añadirle los apellidos y el nombre. Y después es también como se ha dicho en la pregunta de antes de Gloria,
También es muy importante preguntarles a los alumnos cuánto tiempo has dedicado a intentar y comprender los materiales. Este sería entonces el cuestionario más sencillo. Uno puede decir, bueno, si tengo muchísimos alumnos y no puedo estar leyéndome las respuestas a muchas preguntas, pues esta sería una opción, ¿vale? Un cuestionario minimalista. Para empezar, sería una manera, digamos, económica, ¿no? de empezar a evaluar a nuestros alumnos. Aquí tenemos un cuestionario más normalito de los que usamos, pues suelen ser 10, 11 preguntas, ¿vale? Y veis que se repiten algunas de las preguntas que habíamos visto, como es la identificación del alumno, pero se añaden otras, pues, ¿qué ideas te parecen más interesantes? ¿Qué parte necesita profundizarse? Haz un resumen. De nuevo, ¿cuál es la parte más difícil de comprender? ¿Qué duda urgente quieres que te aclaremos en la primera clase? Esto, por ejemplo, nosotros ese tipo de pregunta lo usamos en los primeros cursos. En cursos más avanzados cambiamos esa pregunta de la duda urgente por otra más, digamos, más abierta, ¿no? Para que los alumnos pues, nos puedan preguntar cosas que a lo mejor no son dudas o cosas que no están a lo mejor en los apuntes, ¿no? Lo que pasa es que el docente tiene que ser valiente para hacer esta pregunta, ¿no? Que sería, ¿qué pregunta querrías que te respondiésemos, ¿no? Y esto, por ejemplo, si se lo dices a un alumno de cuarto, pues puede ser que te pregunte algo que el profesor se tenga que poner a indagar, ¿no? Se tenga que poner a investigar para poder responder esas cosas, ¿no? Otras preguntas, ¿qué parte no necesitas del tema no necesitas que te expliquen? Explica, esta es muy interesante, explica algo que no comprendías al principio, pero que luego al estudiar los materiales has logrado comprender bien. Es decir, esta pregunta yo la llamo la pregunta de, digamos, de los entendimientos o de los insights que dicen los anglosajones, ¿no? Que es, bueno, ¿qué es lo que has logrado entender? ¿Qué es lo que has logrado descubrir? Y el que te lo cuente la persona que tiene fresco ese descubrimiento te ayuda mucho a entender cómo lo pueden comprender sus compañeros. Y entonces es bastante interesante. Por ejemplo, una pregunta, ¿qué comprendiste al ver los vídeos? Bueno, y preguntas también incluso de evaluación, ¿no? Evaluación de los materiales instructivos. ¿Qué podría mejorarse en los materiales instructivos? Bueno, pues aquí vamos a tener a nuestro público sugiriéndonos mejoras, ¿no? Pues qué tal diapositiva no se entiende, que esto explica esto de otra manera, añade figuras, en los esquemas explica un poco más. Nos van a dar muchos consejos los alumnos si les damos esta posibilidad. Y otra pregunta que yo he añadido en algunos cuestionarios y que es curiosa, y es la de pedirles que se autocalifiquen. Y digo que es curiosa porque los resultados me demuestran una cosa muy graciosa. Y es que si uno hace un estudio de las autocalificaciones que se dan los alumnos, resulta que tanto el alumno que le ha dedicado 3 horas como el alumno que le ha dedicado 20 minutos se autocalifican de manera similar. Es decir, tanto los alumnos que a lo mejor se han esforzado durante mucho más tiempo como los que se han esforzado durante mucho menos, digamos, dicen, va, 7, 7,5, tal. Haces la media del grupo que más tiempo han estudiado de los que menos y les da parecido. Es decir, que en cierto modo ellos van un poco regulando su esfuerzo cuando llegan a un nivel de comprensión. Lo que pasa que, claro, que unos son mucho más exigentes o perfeccionistas que otros alumnos, ¿no? Y finalmente, esta pregunta que decíamos que era importante, la de cuánto tiempo has dedicado, ¿vale? Estos cuestionarios, ves que le estamos dedicando tiempo a comentarlo porque este es otro de los elementos de vuestra propuesta de unidad que vais a tener que crear, ¿no? Aparte del mail ese que transmita los distintos materiales, pues vais a tener que crear también un cuestionario y lo vais a tener que hacer también con una herramienta y eso es lo que vamos a contar a continuación. En relación a la pregunta de Gloria,
el tema de la medida del tiempo de trabajo y su importancia, ¿vale? Mirar, aquí tenemos voy a activar el puntero. ¿Veis? Aquí tenemos lo que sería un crédito CTS. En azul serían las horas presenciales, en naranja serían las 10 horas presenciales y las 15 horas no presenciales en naranja. Esto ya hay pues yo creo que por lo menos 4 estudios en distintas universidades, en distintas disciplinas, algunas en disciplinas sanitarias, otras en disciplinas de ingenierías, otras en INEF. Y el resultado de estos estudios es que realmente este crédito no se produce. La mayoría de los alumnos que aprueban dedican mucho menos tiempo del que deberían al estudio de las materias. Y esas horas que faltan, que se pueden calcular, es lo que yo llamo la brecha ECTS, ¿vale? Y esa brecha ECTS está casi prácticamente llega, depende, cambia de unas carreras en otras, pero puede estar entre casi la cuarta parte de las horas de un crédito ECTS. Es decir, que si un crédito ECTS son 25 horas, su cuarta parte serían casi 6 horas que nos faltarían es real. Es decir, el crédito ECTS del alumno medio que aprueba, en lugar de ser de 25 horas, pues a lo mejor sería de 19, ¿no? ¿Vale? Entonces, bueno, lo vamos a dejar en lugar de 6 horas en 5 horas por crédito, pero realmente los estudios dan incluso, digamos, una diferencia mayor. Pero si lo dejamos, por ejemplo, en 5 horas por crédito, eso significa que los alumnos trabajan 30 horas menos de lo que deberían por una asignatura, 300 horas menos por curso y en un grado, pues 1.200, ¿no? En un grado de 4 años. Esto, bueno, si esto es una cantidad de tiempo enorme y esto es una cantidad de aprendizaje enorme. Y entonces, lo que pasa es que este es un problema al cual las autoridades académicas, digamos, no quieren mirar. Y no solo en España, en otros países de la Unión Europea, donde se ha estudiado esto, pues el resultado es similar, que los créditos realmente se quedan en bastante menos horas de las que son. Adelante, Gloria. Una pregunta. Sí. Entiendo que este número de 5 horas, o sea, que lo que estaríais diciendo es que dedican 20 horas por crédito para aprobar. Entonces, sí, exacto. Entiendo que del aprobado al sobresaliente, ¿no? No, para superar la asignatura. Exacto, para superarlo. Se incluyen todos, de aprobado a... Todo, incluyendo a todos. Por lo tanto, tampoco está tan mal el cálculo, porque si son 25 horas, en esas 25 horas uno puede desde aprobar hasta sacar mucha más nota, con lo cual, si quitamos 5 para quedarnos con lo que sería el aprobar, no sé si me entiendes lo que te quiero decir. O sea, el problema es que ya los que dedican menos ya de 20, ¿no? Claro, sí. Que son los que teóricamente suspenden. Y por lo tanto... Ya, pero también lo que eso está demostrando es que el nivel de exigencia que estamos teniendo, sin la necesidad de dedicarle el tiempo que sería, digamos, el que está disponible, ¿no? El tiempo disponible, que serían 8 horas por asignatura, ¿vale? Pues los alumnos la superan con facilidad, ¿vale? En nuestro caso, ¿qué significaría esto? Pues que a lo mejor de esas 8 horas que los alumnos tendrían que dedicar a una asignatura por semana, pues a lo mejor se quedan en 6 horas, ¿vale? La cuestión es, ¿aprenderían más si estudiaran un par de horitas más por la asignatura? Pues también depende de qué cosas les pidiéramos que hiciesen. Pero si sus profesores realmente les pidieran que hagan cosas que digamos que producen aprendizajes, pues en ese 25% más de tiempo, pues posiblemente resultaría a lo mejor en otro 20 o en otro 25% más de rendimiento, ¿no? De aprendizaje. No, claro. Yo lo pensaba más en los que suspenden, ¿no? O sea, los que suspenden encima no llegan ni a las 20, ¿no? O sea, en asignaturas, por ejemplo, que suspenden bastante, sí, pues lo que consiguiéramos que dedicaran realmente unas 20 horas, en teoría, que no las dedican, los que suspenden no las dedican.
bueno, a no ser que sean asignaturas, ¿no? Pero probablemente no las dedican y por eso no llegan, ¿no? Ya el nivel de exigencia sí que nos quedamos ahí, pero al menos que aprueben, ¿no? Eso. Mira, una de las fortalezas que veo esta metodología, nosotros lo que hemos visto es que, por ejemplo, con esto del estudio previo de todos los temas, al final, si haces medias, nosotros conseguimos que los alumnos nos trabajen en el estudio preparatorio unas 15 horas por cuatrimestre. Que eso, si nosotros no lo indujéramos con estas cosas, no lo harían. No le dedicarían ni un minuto a eso. Entonces, claro, el tema es, si estás consiguiendo que, sobre todo a los alumnos, a los más vaguetes, ¿no? A los que a lo mejor le dedicarían solo 15 horas. Perdón, 15 horas quiero decir por crédito, ¿no? Pues le dediquen 1 o 2 horas más a la semana, pues esos alumnos pues van a aprender más, ¿sabes? Ahí sí que se va a notar. Posiblemente los que tengan unas costumbres más de estudio continuo, de después de clase mirar lo que les han dado, repasarlo, tal, pues realmente a esos esto, digamos, la ayuda que les hace no es tan grande como a los que no pegarían ni palo, ¿sabes? Sí. Ese es el... Sí. Muchas gracias. Muy bien. Mira, tengo aquí un desglose en la siguiente diapositiva. Que bueno, esto es más o menos de una asignatura de inmunología, antes de entrar en situación COVID, ¿no? Y nos preocupamos de hacer un desglose pues, de todas las horas que habían dedicado los alumnos a los distintos tipos de actividades. Y esto en una asignatura en la que nosotros utilizábamos aula invertida y proyectos de equipo. Y unos proyectos de equipo que les llevaban bastante trabajo, ¿no? Que les llevaban pues unas 30 y tantas horas por alumno, ¿no? Y en el tema del estudio preparatorio, pues ves unas 15 horas, ¿no? Pues si esta asignatura se impartiera, esta asignatura impartiéndose así, al final los alumnos trabajaban en lugar de las 150 horas nominales, se quedaban un poco cortos, se quedaban en 132 de media, ¿vale? Es una brecha, bueno, pero es un poquito. Pero si nosotros le quitáramos los proyectos en equipo y le quitáramos el aula invertida, nuestros alumnos habrían trabajado muchísimo menos. Y entonces, pues seguramente pues habrían aprendido mucho menos, ¿no? Claro, ¿cuál es la cuestión? Que con los proyectos en equipo, fundamentalmente la diferencia de aprendizaje va a ser de ejercicios de competencia, si no lo hacen. Pero el aula invertida es muy importante, sobre todo para que los alumnos aprendan acerca de, digamos, de las ideas y los conceptos que hay en el temario, ¿vale? Y por eso yo creo que es una cosa, tiene una contribución importante sobre el rendimiento académico. ¿Cómo se puede medir esto? Posiblemente alguno diga, bueno, yo con la cantidad de alumnos que tengo y tal, esto no es posible. Bueno, es bastante fácil. Fijaros que simplemente lo que hacíamos, teníamos una pregunta en la cual le preguntábamos a los alumnos, ¿cuánto tiempo has dedicado? Entonces, aunque tú les pongas en la pregunta, pónmelo en minutos, ellos te van a contestar como les dé la gana. Mirad, esto está tomado de lo que han respondido, ¿vale? Y entonces, la única manera de convertir estos números es crear una columna al lado y yo ya voy, el profe va leyendo aquí y ya pone el número, ¿no? Yo esto ya lo hago, soy como un autómata. Ya convierto todo tipo de unidades de tiempo, lo convierto en minutos. Y si me dice entre tanto y tanto, hallo la media, bueno, lo hago tal. Y lo que nos permite Excel es, una vez que tenemos por ejemplo, estas cantidades del tiempo que han dedicado al estudio de un tema, pues le metemos unas funciones para que nos halle la media, la desviación estándar, la mediana y la suma. Y bueno, y con esto, pues, por ejemplo, imaginaos, este tema era una clase en la cual hemos conseguido pues que los alumnos nos dediquen 6.000 minutos. Eso en un tema, estudiar un tema, que eso son pues 100 horas de estudio, ¿no? Es decir, una cantidad considerable, ¿vale? Claro, entre todos los alumnos que son casi 100, ¿no? Pero bueno, está bien, ¿no? Entonces,
Es posible, con esta metodología podemos medir el tiempo que nuestros alumnos dedican al estudio preparatorio de cada tema. Luego, además, nosotros también luego en cada examen les preguntamos, una de las preguntas del examen es ¿cuánto tiempo has dedicado digamos, al estudio, a la fase de estudio de preparación del examen? Con lo cual también sacamos esa cantidad, ¿no? Y bueno, y con la información de otras actividades y de otras cosas, pues podemos de esta manera cuantificarlo. Claro, cuando uno conoce ese tiempo, podemos tener dos situaciones en las que digamos, bueno, si es que mis alumnos todavía están trabajando muy poco, ¿cómo puedo hacer que mis alumnos trabajen más? Bueno, pues les podemos pedir que hagan más cosas, o una cosa que funciona muy bien para que no protesten es subdividir los temas en temas más cortos y les vamos enviando con más frecuencia. Nosotros, por ejemplo, cuando empezamos a hacer aula invertida, utilizábamos temas largos y les hacíamos envíos bisemanales o incluso les enviábamos 2 temas juntos. Y claro, eso les hacía trabajar algo más en cantidad bruta, pero trabajaban menos que si nosotros eso se lo enviábamos en el doble de envíos. ¿Cuál es el problema? Que a nosotros, a los profesores, nos toca revisar el doble de veces si hacemos temas más cortos. ¿Y cómo disminuirlo? Nosotros, por ejemplo, en las fases del cuatrimestre, que sabemos que los alumnos tienen menos tiempo disponible, que eso se nota porque el porcentaje de alumnos que te responden pues disminuye de pronto, pues lo que hacemos en ese caso es en esas partes, digamos, darles menos materiales y ponerles cuestionarios y tareas más sencillas. Os voy a poner un ejemplo. Bueno, vamos a ver, los alumnos siempre se quejan de cuando les mandamos trabajar, es una cosa bastante frecuente. La cuestión, precisamente por eso es importante dedicar o sea, medir el tiempo de trabajo. A mí si un alumno me dice, oye, que es que no se está dando mucho de trabajo con esto del estudio preparatorio, pero yo sé, le digo, mira, he hecho la media y sale que le habéis dedicado 90 minutos cada una de las últimas semanas. No es tanto, ¿vale? Es decir, también medir el tiempo nos da argumentos con los cuales discutir estas cosas con los alumnos. Pero vamos, nosotros no hemos tenido mucho, pero claro, posiblemente si nosotros hubiéramos mandado a nuestros alumnos cantidades excesivas de trabajo, pues posiblemente sí que nos hubieran protestado más. Pero digamos que hemos tenido siempre un poco el cuidado de medir y de no abusar demasiado, ¿no? Bueno, veis, por ejemplo, podemos hacer cuestionarios más completos, ¿no? Aparte de las cuestiones que hemos visto, pues otras que se pueden añadir, una para que pongan el mail y por si tenemos que contestarle rápidamente y decirle, mira, majete, vuélvetelo a estudiar, porque con lo que nos has respondido, lo que nos estás demostrando es que no te has tomado esto muy en serio, ¿no? Otra, ¿sobre qué cuestión relativa a este tema te gustaría profundizar e indagar por tu cuenta? Bueno, esto nos puede dar ideas sobre cuáles son los intereses de los alumnos y bueno, y podemos aprovechar esos intereses para dirigirlos a buscar determinadas cosas, ¿no? Si al estudiar has comprendido algo importante que al principio no comprendías, explica qué es y propone una pregunta que otros compañeros que también lo hayan comprendido puedan responder. Esto es una idea que luego veremos y que va a ser la tarea de este día, la que os voy a poner cuando acabe la videoconferencia para que os la pongo en el Sakai para que la hagáis cuando os parezca, ¿vale? Cuando podáis. Es voluntaria. Se trata de que hagáis una pregunta conceptual, que son el tipo de preguntas que nos pueden permitir distinguir cuando un alumno ha comprendido un concepto, ¿vale? Se van a basar ese tipo, no son preguntas de responder de memoria, sino son preguntas en las cuales le ponemos al alumno una situación y le pedimos que la interprete o que la resuelva, y para eso tiene que haber comprendido, tiene que demostrar comprensión de ciertos conceptos. Luego veremos algunos ejemplos porque en el peer instruction, en la metodología esta de Erin Mazur, son este tipo de preguntas en versión test, en versión MCQ, las que se utilizan.
Más cosas. Bueno, ya lo habíamos comentado, ¿no? Pero más extendido, ¿no? Haz una crítica constructiva a los materiales, instructivos facilitados, indica qué crees que se podría mejorar en los materiales para que los entendieses. Varias preguntas que realmente descomponen aquí el tiempo, pues por ejemplo, viendo tiempo de lectura, tiempo de ver vídeos, bueno, digamos, tiempo para reflexionar y contestar al cuestionario, es decir, hacer un análisis del uso de tiempo un poquito más detallado. Mirad, esto es lo que nosotros hemos observado. Mirad, esto es el tiempo dedicado, el porcentaje de alumnos que nos realizan el estudio preparatorio en una serie. Estos son distintas promociones de asignatura de farmacia en la que empezamos a implementar esta metodología. Veis que el primer año no conseguimos que grandes porcentajes de alumnos nos lo estudiaran, nos lo estudiaban en una minoría, pero bueno, esa minoría nos daba feedback. En la siguiente promoción veis que esos porcentajes aumentaron bastante. En la tercera promoción veis que todavía aumentaron más. Ahora hablaremos de esta bajada a medio cuatrimestre. Y aquí tenemos, esta es una asignatura de tercer curso de farmacia, y aquí tenemos un ejemplo de una asignatura de cuarto curso de biología sanitaria en la cual veis que los alumnos pues tienen unos porcentajes de realización de cuestionarios mucho más altos. Aunque veis que también se observa una bajada a medio cuatrimestre. Bueno, ¿qué pasa a medio cuatrimestre? Pues pasa que empiezan a tener en algunas asignaturas exámenes de medio cuatrimestre y bueno, y eso a muchos alumnos pues básicamente solo se dedican al examen que tienen esa semana y entonces dejan de hacer cualquier otra cosa. Bueno, algunos hasta dejan de ir a clase, ¿no? Y a final de cuatrimestre, pues se observa prácticamente lo mismo, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos adaptarnos? Pues tenemos que adaptarnos, yo creo, pues dándoles más volumen de trabajo en esas épocas en las que sabemos que ellos tienen más tiempo disponible. Pues, por ejemplo, a principio del cuatrimestre y tras, digamos, la finalización de los exámenes intracuatrimestrales, ¿no? Y de esa manera pues podemos adaptarnos un poco a las posibilidades. Bueno, esto nos va a traer información sobre las cosas que les interesan, sobre lo que conocen, sobre lo que no comprenden, sobre las dudas urgentes, sobre el tiempo que trabajaron, sobre quién hizo el trabajo. Toda esta información es muy interesante, ¿no? ¿Cómo podemos trabajar? Hay veces, sobre todo con clases numerosas, que si utilizamos cuestionarios muy extensos, pues no podemos analizar todas las respuestas de todos los alumnos, sino que nos tenemos que centrar a lo mejor nos da tiempo. Mi recomendación es lo que yo llamo hacer un análisis, luego explicaré en la matriz cómo se hace, pero digamos, de los primeros alumnos que responden, estudiarnos sus respuestas completas, ¿vale? Y luego ya los alumnos que te responden los últimos días o el último día, en lugar de ir a intentar explorar todo, centrarnos en algunas preguntas. Por ejemplo, una muy importante es la de las dudas urgentes, ¿vale? Y es decir, esa pregunta la vamos a analizar, yo lo llamo en vertical. ¿Por qué? Porque en la matriz lo tengo en vertical, yo miro esa duda, me da igual de qué alumno es quien la plantea, me dan igual las otras preguntas. Me centro en la duda urgente. ¿Cómo podemos utilizar las dudas urgentes? Pues porque las podemos clasificar y yo he ideado un sistema para clasificarlas muy barato, que simplemente es marcarlas en distintos colores en función de la utilidad que le podemos dar. Dejo en negro las que debo responder yo, subrayar yo en fosforito las que tengo que indagar para poderlas responder, que a veces los alumnos preguntan cosas que el profesor no las sabe y las tiene que indagar. Marco en verde las que son muy facilitas y las podrían responder los alumnos. Incluso esas dudas las utilizo luego en clase para lanzar preguntas a mis propios alumnos y que sean unos alumnos los que respondan a las preguntas que han planteado otros. Marco en rojo las que me demuestran una confusión, un mito, una idea falsa, un concepto erróneo, ¿no? Lo que los anglosajones llaman un misconception, ¿no? Y la idea es que estas ideas erróneas tenemos que hacer que afloren, ¿no?
y tenemos que quitárselas de la cabeza a los alumnos, ¿no? También hay otras preguntas que a lo mejor pueden ser útiles como preguntas de examen. Y aquí lo que es ideal es, digamos, rebotar estas preguntas a los alumnos y decirles que pueden ser preguntas de examen, ¿no? Con lo cual les mandamos estas preguntas respondidas y les decimos que eso entra para examen y, bueno, es una manera de que se estudien esas cosas, ¿no? También otras que pueden dar lugar a discusiones, otras que pueden originar actividades de indagación, ¿vale? Bien. Aquí tenemos un ejemplo con preguntas reales, pues como hemos hecho esa clasificación. Voy a rápido porque veo que voy bastante retrasado. Esta parte la vamos a hacer muy rápido, la parte de la tecnología, porque como os voy a subir el PDF, prácticamente es un tutorial sobre cómo hacer un cuestionario con Google Forms. Y entonces, básicamente lo que tenéis que hacer es descargaros el PDF y os ponéis en Google Forms a hacerlo y básicamente es paso a paso las instrucciones que hay que hacer, pero no tiene mucho sentido que yo ahora me ponga a contarlo de una manera detallada y sobre todo teniendo en cuenta que ya llevamos casi la mitad del tiempo y estamos en la parte inicial. Bueno, lo primero, para crear formularios con Google, lo único que necesitáis es una cuenta de Gmail, iniciáis sesión en Google y desplegáis las herramientas, os metéis en Google Drive, os metéis en My Drive. Yo os recomiendo que si vais a trabajar con cuestionarios os creéis una carpeta de cuestionarios, porque si no al final es un lío, no se acuerda uno, aunque hay un truco para encontrar los cuestionarios, luego os cuento el truco. Pero bueno, lo mejor es tenerlos en una carpeta o en carpetas de asignaturas y entonces para hacer un nuevo cuestionario le damos a nuevo, se nos va a desglosar una serie de productos de Google, no está entre los primeros, le damos a More y el siguiente que sale es Google Forms. Le decimos que queremos hacer un formulario y entonces ya le ponemos el título, escribimos el enunciado de la primera pregunta. Veis que esto es fácil, con esto vamos rápido. Una vez que hemos escrito el título de la pregunta, escogemos el tipo de pregunta, que hay un montón de tipos de preguntas. Le ponemos un enunciado. Aquí tenemos una cosa, un on-off para que sea obligatorio responderla. Y una vez que hemos hecho eso, picamos y añadimos la siguiente pregunta. Es muy fácil. Y sobre todo, una vez que hemos hecho un cuestionario, luego es muy fácil, digamos, copiarlo y hacer cuestionarios similares. Vamos añadiendo las siguientes preguntas hasta que finalicemos, ¿no? Una vez que hemos finalizado el cuestionario, lo enviamos. Veis que hay aquí un botón, ¿no?, de enviar, ¿no? Entonces, si picamos ahí, picamos en Send y damos aquí a una cosa que parece como una cadena, es un icono de link. Nos va a generar un link, le podemos pedir que nos lo acorte, lo copiamos y este link solo lo tenemos que picar en el mensaje que vamos a enviar a nuestros alumnos. Otra ventaja de estos cuestionarios que os he comentado, de preguntas escritas, aunque son difíciles digamos, tiene una cierta dificultad el que no se analizan, no se corrigen automáticamente, pero la gran ventaja es que son muy fáciles de hacer. Una vez que hemos hecho un cuestionario, nosotros estos cuestionarios los llamamos cuestionarios universales, porque una vez que has hecho uno, pues le cambias el título y te vale para otro tema, ¿no? Las preguntas realmente son genéricas. Te valen para un tema, para el siguiente, para una asignatura y para otra asignatura, ¿no? Bien, y una vez que hemos generado esos cuestionarios y los alumnos nos responden, pues vamos a ver cómo se analizan sus respuestas, ¿vale? Esto también lo vamos a hacer muy rápido, pero una ventaja, os decía que con Google Forms, una de las ventajas que tiene es que una vez que hemos hecho el link que enviamos a nuestros alumnos, ese link, si nosotros tenemos una lista de links de los cuestionarios,
o vamos a los mails que hemos enviado a nuestros alumnos y picamos en esos links, desde esos links directamente nos lleva a, digamos, picas en el link recopilador y te aparece como a un alumno que fuera a responder, pero con una peculiaridad. Al ser identificado tú como el autor del cuestionario, te ofrece un lápiz de edición, con lo cual al picar aquí entras como editor en el cuestionario y entonces tienes varias cosas. Tienes un panel de cuestiones que nos serviría para modificar las preguntas y tenemos también aquí un panel de respuestas. Al picar en el panel de respuestas nos va a ofrecer digamos, una hoja de respuestas que veis que tiene varias cosas. Tiene el resumen, tiene el que nos puede ir ofreciendo información de pregunta por pregunta y tiene también la posibilidad de ver las respuestas de individuos concretos, ¿no? Nosotros aquí casi siempre trabajamos con el resumen porque te hace estadísticas, sobre todo cuando son preguntas de distintas opciones, pues básicamente te hace gráficos automáticamente. Y luego lo más interesante aquí, veis que hay una cosita azul, verde, verde color Excel, ¿no? Al picar en esto nos lleva al spreadsheet, a la hoja de datos de Google y en el Google Spreadsheet, y yo realmente me gusta más trabajar en Excel, entonces lo que hago es pico aquí en la esquina y me marca toda la hoja, o pico las celdas que yo quiera, que me interese llevarme y las marco, las copio y luego las vamos a pegar desde Excel. También, si hacéis los cuestionarios con Sakai, también tenéis una opción, y esto me lo preparó Óscar Flores, que era la opción para exportar, ¿no?, las respuestas desde un cuestionario de Sakai, ¿no? Y básicamente es lo mismo, solo que lo otro es hacer un copy y paste. Y bueno, ¿y qué hacemos con eso? Pues lo pegamos en un libro de Excel y veis lo que nos sale, pues es un poquito, la verdad es que cuesta leer cuando tenemos distintas preguntas con respuestas de distinta longitud. Entonces, ¿cómo se ordena un poco esto? Bueno, es sencillo. Bueno, lo primero podemos ver las columnas de preguntas que tienen respuestas más largas, las podemos ensanchar, y luego también otra opción muy interesante en formato de celda es autoajustar el alto de fila y de esta manera nos lo uniformiza bastante para poder leer mejor. También viene bien comprarse una pantalla grande para ver mejor las cosas y también cuando hay preguntas concretas, lo que os decía yo antes del análisis vertical, ¿no? Cuando me interesan las respuestas a esta pregunta. Por ejemplo, me interesan los nombres de los alumnos para saber a quiénes tengo que bonificar o a quiénes van a aparecer sus nombres en el Hall of Fame y se van a sentir orgullosos y contentos de que han hecho las cosas y salen ahí en el panel de los que hicieron su trabajo, ¿no? Dudas urgentes es otra pregunta. Con este análisis vertical, es decir, de preguntas concretas que nos interesan, por ejemplo, nombre, dudas urgentes, tal, pues ahí el procedimiento en Excel es copiar una columna que tiene las respuestas a una determinada pregunta y la copiamos en otra hoja distinta del libro de Excel, con lo cual podemos controlar su anchura, podemos leerla mejor, podemos volver a ajustar la altura de las celdas y esto nos permite, pues, por ejemplo, seleccionar. Yo al principio lo intentaba hacer en cursos pequeños con todas las preguntas urgentes, pero desistí. Al final acabé haciendo una selección de preguntas urgentes, contestándoselas a los alumnos por email y diciéndoles que eran preguntas interesantes y que bueno, y que ahí estaban las respuestas y que se las repasasen para el examen, ¿no? Vamos a ver un poco cosas que podemos hacer con estas respuestas, ¿no? La primera era con el tema de la identidad de quienes hacen las cosas, pues les podemos bonificar, ¿no? Esto hay que establecerlo al principio de la asignatura y publicitarlo. Y luego para dar, digamos, pues
al principio de cada tema o incluso yo a veces lo hago en casi todas las clases, muestro un pantallazo de los que me han respondido, ¿vale? Así si algún alumno ha tenido algún problema que no me ha enviado, pues que cree que me ha enviado pero no me ha enviado, pues lo comprobamos de esa manera, ¿no? Y bueno, esa sería una de las utilidades. Otra serían las dudas. ¿Qué podemos hacer con las dudas? Bueno, el plan A sería lo que os he contestado, lo que os he comentado, hacer una selección de las dudas más interesantes, contestarlas por escrito y enviárselas por mail a todos los alumnos. Esto hay veces, con clases pequeñas es más fácil de hacer, con clases más grandes es más difícil. En ese caso lo que os sugiero es el plan B, que sería, bueno, marcamos las que nos parecen más interesantes y las podemos, yo tengo compañeros del área que las suelen comentar al principio de la clase. Yo casi prefiero anotármelas y apuntármelas en los distintos sitios y cuando vamos llegando a ellas, pues las voy señalando, ¿no? Incluso a veces yo aquí diferencio, por ejemplo, pongo en texto verde las dudas que digamos que son más facilitas para que las respondan los propios alumnos, ¿no? Lanzarles la pregunta a ellos. Y bueno, este es el Hall of Fame de vuestra actividad de reflexión sobre los vídeos de aprendizaje activo y aula invertida, que bueno, ayer lo habéis hecho 12, hoy ya lo habéis hecho 16, pero de los 16, veis, 7 no habéis seguido las instrucciones. Las instrucciones decían poner primero los apellidos y luego el nombre. ¿Por qué pensáis que eso es importante? Ponedmelo en el chat. ¿A quién se le ocurre? Porque es importante que se pongan primero los apellidos y luego el nombre. Venga. Claro, porque Excel tiene una función que te permite ordenar alfabéticamente un conjunto de... Ordenar alfabéticamente la lista de alumnos que te han respondido. Entonces, si te van poniendo primero los nombres, pues es un lío. Entonces yo les insisto. Además, yo a mis alumnos se lo digo, digamos, les vacilo un poco, ¿no? Les digo, a ver, no pasa nada porque hayáis puesto el nombre delante, pero me voy a acordar de vosotros cuando os tenga que colocar a manos las bonificaciones. Digo, por favor, ponedme los apellidos primero y se corrigen. Al segundo, al tercer ejercicio ya van haciendo las cosas mejor. Bien, entonces es muy importante, ¿vale? Pero también esto se lo tenemos que decir en el cuestionario. Lo que pasa que aunque sí, también se podría hacer una pregunta de apellidos. Bien, sí, eso estaría bien. Eso, Gloria, veo que eso me ahorraría trabajo, pienso. Bien, lo apuntaré, lo apuntaré. Bien, bueno, los que lo habéis hecho, os habéis dedicado 73 minutos de media. Esto lo digo para que, bueno, para los que no lo habéis hecho, pues se animen. Bueno, parece que hemos recuperado bastante tiempo. Vamos a seguir un poquito con las utilidades, ¿no? Yo otra de las cosas que he hecho un poco así en broma es ordenar la matriz de respuestas, pero ordenarla no por el nombre de los alumnos, sino por el tiempo que habían dedicado. Y eso me permitía separar en distintas zonas a aquellos alumnos que habían dedicado más tiempo al estudio preparatorio. Por ejemplo, me quedaban al principio de la lista, se la ordenaba de menos a más y se quedaban al final los que más tiempo. Y entonces te ponías a ver las preguntas que habían hecho los de abajo y los de arriba de la matriz y veías que había diferencias importantes, ¿no? Y que tenían que ver con que muchas veces con que las personas que más tiempo habían dedicado pues habían abordado en más profundidad el estudio de los materiales, ¿no? Y esto pues esto nos ayuda sobre todo, pues por ejemplo, para hacer una selección rápida de preguntas que demuestran un enfoque profundo frente a preguntas que demuestran un enfoque más superficial y más chapucerillo, ¿no? Y bueno, esto lo podemos discutir en clase y lo podemos modelar, ¿no? Yo, por ejemplo, hay veces, sobre todo esto con los de primero, ¿no? Yo les digo que, por ejemplo, que no vale preguntar como duda urgente cosas que se puedan googlear. A mí me han preguntado alumnos de biología, de farmacia, ¿qué significa DNA? Entonces digo, ¿por qué no lo buscas? No sabes
poner 3 letras en Google. Venga. Entonces, bueno, esto son cosas que se pueden hacer, ¿no? Vamos a hablar de lo que sería ese análisis en vertical. Una vez que hemos escogido una columna, una pregunta que nos interesa analizar, por ejemplo, ¿qué no han comprendido? Pues yo cojo esa columna, me la llevo a una hoja distinta de Excel, la ensancho para leerla bien, ¿vale? Y lo que hago es en la columna de al lado, la etiqueto. Igual que antes convertía las declaraciones de tiempo, las convertía en cantidades de minutos, pues ahora las convierto en acrónimos que me permiten para identificar distintas dudas. ¿Y qué ocurre? Que luego puedo ordenar la matriz por las etiquetas que he utilizado para las dudas, ¿vale? Estaría haciendo aquí un análisis de las categorías, ¿no? De las dudas. ¿Y qué ocurre? Por ejemplo, que 28 de mis alumnos pues no entendían lo que era la teoría de 2R y veis que el resto de cosas que no se entendían eran muy minoritarias en comparación. Pues esto a mí me sirvió para darme cuenta que en este tema toda la parte que tenía que ver con la teoría 2R pues la tenía que rehacer y la tenía que reexplicar y la tenía que plantear de otra manera. ¿Cuál es el proceso? Decíamos, primero ensanchamos, luego etiquetamos, luego ordenamos, el punto 3, ordenamos alfabéticamente, pero en función de las etiquetas, y luego cuantificamos. Os podéis imaginar que esto ya requiere un tiempecito, ¿no? Entonces, pues esto a lo mejor, pues cuando uno da un tema por primera vez, pues puede ser una manera de darse cuenta de cuáles son las áreas de dificultad más importantes. Luego, si lo vuelves a dar, pues bueno, puedes contrastar si sigue ocurriendo lo mismo o si ya no son tantos. Por ejemplo, a mí lo que me ha ocurrido es que, por ejemplo, del primer año que hicimos esto, que casi 30 alumnos no entendían la teoría 2R, pues después de hacer un esfuerzo en la mejora de los materiales que explicaban esa teoría, vuelves a poner eso al año siguiente a un número más o menos similar de los alumnos y te llevas la alegría de que te dicen 15, que no lo entienden. Dices, o sea que he conseguido, mediante la mejora de los materiales, he conseguido reducir a la mitad los alumnos que no entendían esto, ¿no? En el estudio previo, ¿no? Lo mismo podemos hacer, por ejemplo, con aquellas cosas que, por ejemplo, aquellas cosas que decíamos más oscuras o que no se comprenden. Bueno, si las cuantificamos, pues podemos ver de un tema qué cosas son las que nos señalan. Y a lo mejor fijaros que tenemos aquí dos conceptos como son los receptores de patrones y la recombinación somática, que prácticamente más de la mitad de los alumnos tienen problemas con esas dos cosas. Y si añadimos otro tema más, la polarización linfoide, pues ya tenemos 3/4 partes de los alumnos tienen problemas con una de esas tres cosas. Eso nos puede orientar muchísimo sobre cómo distribuir el tiempo, sobre cómo reorganizar o crear materiales nuevos, ¿no? Esto es de otro tema, es algo parecido, sería en función de la temática de las dudas urgentes. Veis, hay muchos alumnos que dicen, no tengo ninguna duda urgente, pero sin embargo a lo mejor pues hay algunas cosas, por ejemplo el ISPOT, pues que da bastantes dudas y luego otras cosas pues bastante menos. Esto, bueno, es información. También otra cosa, pues por ejemplo el tema de la importancia versus el no quedar claro versus estas cosas, a veces, si algo es importante y no queda claro, pues tenemos dos razones más todavía para tratarlo todavía más a fondo. Y al contrario, ¿qué parte del tema no necesitas que te expliquen? Y veis, por ejemplo, ahí lo típico es que la mayoría de los alumnos te digan, necesito que me lo expliquen todo, pero los que no responden eso te van a dar pistas sobre qué cosas, por ejemplo, esto es de un tema en el cual, fijaros, pues 40 y tantos alumnos nos decían que la estructura de tejidos y órganos linfoides, pues ya se la habían explicado en otra asignatura. Bueno, pues sabiendo esto podemos saber de dónde ahorrar tiempo de clase, ¿no? Y luego también hay veces que los alumnos hacen preguntas muy interesantes que al profesor, que ya lleva muchos años con ese tema, pues no se le ocurren, ¿no? Por esto que hablábamos antes de la maldición del conocimiento, ¿no? Del vídeo de Mazur o por el ángulo ciego del experto, ¿no? Que es otra manera de llamar a lo mismo, ¿no? Por ejemplo, en un tema sobre evolución del sistema inmune,
este año ha sido, un alumno pues me puso, ¿cuál fue el primer organismo con sistema inmune? Y yo, pues no me lo había planteado, porque, entre otras cosas, porque lo sabía, porque ya lo había leído, pero pues cogí y esto fue lo que les añadí al tema, ¿no? Para que no se les olvidara, que eran las esponjas, ¿no? Los primeros seres multicelulares que tenían un sistema de defensa, ¿no? Esto es, por ejemplo, una condensación de varias de las cosas que os he mostrado, ¿no? Que sería pues lo que yo, la diapositiva que yo les pongo en clase, ¿no? Les digo, bueno, habéis contestado tantos. ¿Qué no era necesario explicar? 34, es decir, la mayoría. Hay que explicar todo. Pero hay 8 que han reconocido que el MHC pues ya lo conocen, ¿no? De una asignatura anterior en la que lo habían dado, ¿no? Con lo cual, bueno, pues cuando tengamos que hablar de eso, pues iremos más, pasaremos más rápidamente sobre eso. Sin embargo, ¿qué es lo que te ha quedado menos claro del tema? Lo que os decía, ¿no? Ya no son 38 o 28 alumnos que no entienden la hipótesis 2R, ya solo son 15, ¿no? Bueno, y luego las preguntas urgentes, pues iremos respondiéndolas. Algunas las responden los alumnos, otras las responderé yo, ¿no? Al ir tratando los distintos puntos. Y bueno, la idea es que a base de este estudio de las respuestas de los alumnos, pues sacamos información que nos puede ser útil para mejorar nuestras clases. Y de esta manera, esto es algo que ya comentamos en la sesión de ayer, les damos poder a nuestros alumnos para influir en el guión de la clase y participar más en la misma, a cambio de ese trabajo preparatorio que han realizado, ¿no? Bueno, ya hemos acabado con la técnica más importante. Vamos a hablar del PPOLA. En el PPOLA lo que hacemos, enviamos materiales y les ponemos unas preguntas de MCQ. Y la cosa es que van a contestarlas online. ¿Cuál es el problema de esta metodología? Esta metodología nosotros la empezamos a usar hace 10 años, ¿vale? Y lo publicamos y tal. Pero el problema es que si les damos feedback a los alumnos, ahora con los medios que hay, ellos se pueden gasapear las respuestas y entonces los últimos pueden acertar todas sin haberse mirado el tema. Con lo cual el tema es que no hay que darles feedback inmediato en esta situación, sino que hay que retenerlo hasta el fin del plazo para contestar, ¿vale? Porque si no, nuestros alumnos nos torearán, ¿vale? Bueno, como ya he comentado, si combinamos PPOLA y la herramienta Google Forms, pues nos va a permitir hacer análisis automático de preguntas de acción múltiple, también preguntas de escala, con lo cual, pues bueno, digamos, esta técnica, sobre todo lo que es muy fácil, es el análisis de las respuestas. Tiene más trabajo en que tenemos que preparar esas preguntas MCQ, ¿vale? Y bueno, como en esta metodología veíamos que los alumnos, digamos, se soplaban unos a otros, pues vimos que lo mejor era para cuestionarios que fueran a ser fuera de la clase hacer otro tipo de preguntas. Los cuestionarios de los que hemos hablado antes. Y otra solución sería utilizar el PPOLA, pero en lugar de que sea asincrónico, que sea sincrónico, que sea en tiempo real en la clase. Y esto es lo que hacen realmente las otras dos metodologías que nos faltan por ver, que son el Team-Based Learning, el Peer Instruction, que lo que hacen es utilizar preguntas MCQ, pero en las clases, ¿vale? Y bueno, todas estas preguntas lo que nos van a permitir, sobre todo, va a ser el facilitar, ¿no? El que puedan ocurrir más momentos AHA en clase, ¿no? Al discutir con los compañeros o al hacer discusión plenaria de la justificación a las preguntas. Bueno, esta sería la metodología Peer Instruction. Nosotros esto lo empezamos a hacer con tarjetas que se doblaban, ¿vale? Esto es, si alguna vez nos va la wifi, pues esta es una manera de hacerlo. Y esto, bueno, veis, este es un alumno en primer curso en 2012 y 4 años más tarde, en 2016, ¿no? Cuando ya estaba en su graduación, ¿no? Y bueno, es que seguíamos ahí los profesores de inmunología acompañando a nuestros alumnos, ¿no?
¿Cuál es la idea importante en el peer instruction? Básicamente utiliza unas preguntas especiales. No son preguntas de si sabes si este hecho es cierto o es falso, sino son preguntas en las cuales lo que les planteamos es un escenario y les decimos a los alumnos que escojan una opción que es la que realmente demuestra que han interpretado bien ese escenario. Por ejemplo, estos perfiles, esta es muy sencillita, pero vamos, incluso para los que no tengan químicas, ni idea de química, ¿cuál de los siguientes perfiles energéticos muestra una reacción más exotérmica, es decir, una reacción que produce más energía, ¿no? Pues sería la que tenga una mayor diferencia a favor, ¿no? De que haya menor energía al final que al principio, ¿no? Y porque la diferencia es lo que se ha producido, ¿no? Pues esto sirve para saber si el alumno entiende lo que es exotérmico y lo que es más exotérmico o menos exotérmico, ¿vale? Os decía que una de las, que posiblemente hoy os pondré un ejercicio sobre preguntas conceptuales y la idea, ahora vamos a ver unos ejemplos, para que creéis alguna pregunta conceptual para evaluar si vuestros alumnos han comprendido un concepto. Yo os voy a poner aquí unos ejemplos de preguntas de, pues de química o de física, ¿vale? Pero vosotros sois los que tenéis que pensar en preguntas similares que os pudieran servir para vuestras asignaturas. Bueno, vamos a hacer, ahora os voy a poner un sondeo, ¿vale? Os voy a poner una pregunta conceptual de Erin Mazur, ¿vale? Realmente estas preguntas tienen siempre un caso o un texto o una imagen que crean un contexto en el cual los alumnos tienen que aplicar el concepto. En este caso, el concepto es la dilatación y la pregunta es que pensemos en una placa metálica que tiene un agujero circular en el centro y que pensemos que si esta placa la calentamos de una manera uniforme, ¿vale? La vamos elevando a la temperatura, ¿qué va a ocurrir con el diámetro del agujero que hay en el interior? Las opciones son que la opción A sería que aumenta, la opción B que permanece el diámetro seguiría siendo el mismo y la opción C que disminuye. Y lo que quiero que penséis es qué es lo que va a pasar y por qué, ¿vale? ¿Por qué pensáis que va a pasar eso? Entonces, ahora voy a abrir un sondeo con 3 opciones. Vamos a darle al de opción múltiple, le añado una tercera opción y ya lo tenéis, ya podéis contestar. Venga, a ver, ¿cómo va la cosa? Venga, todavía hay 10 sin contestar. Venga, animaros. Ya sé que los que no sois físicos diréis, venga, ¿no os animáis los 10 que faltáis? Bueno, venga, si es para hacer una... ir pensando en justificar o bien por medio del chat o bien por medio del micrófono la justificación, ¿no? ¿Por qué pensáis que va a disminuir o que va a mantenerse igual o que va a aumentar, ¿vale? Bueno, veo que os vais decidiendo, ¿eh? Os voy a mostrar, en el momento que ya muestre las respuestas, ya no vais a poder contestar más, ¿vale? Bueno, venga, ya habéis contestado todos menos 5, 4, venga, lo vamos a dejar como ayer aquí, y vamos a voy a imprimir la pantalla para guardarlo. Y bueno, veis que tenemos, la mayoría habéis pensado que disminuye. ¿Podríais, alguno de los que piensan que disminuye, ya que sois mayoría, podríais, por medio del chat o por micrófono, justificar por qué pensáis que el diámetro va a disminuir? El material se dilatará, sí, en eso estamos de acuerdo. El material se va a dilatar. Y al dilatarse, ¿qué va a ocurrir? Pensáis que se dilata la parte de fuera y la parte de dentro, ¿no? Vale, y que por eso sería menor, ¿vale? Es una justificación. Luego la vamos a discutir. Bien, ¿quiénes que justifiquen quienes piensan que se va a quedar igual? ¿Por qué?
parece que los partidarios del que va a disminuir han sido muy vehementes en su defensa de su opción. Yo si fuera uno de los que pensaba que iba a ser igual, me quedaría a lo mejor un poco intimidado. ¿No sois capaces de contraargumentar contra lo que han dicho los compañeros? Bueno, si no, nos vamos a tener que ir a los dos que han dicho que aumentará, que a lo mejor ellos tienen una justificación, un argumento para justificar por qué piensan que el diámetro del agujero va a aumentar. A ver, ¿se anima alguno de ellos o ellas a justificar esa respuesta 1? Sí, bueno, pero aquí tenemos el anillo. Has utilizado una analogía con el anillo. Se dilata. Sí, con lo de los anillos lo que dicen es eso, ¿no? Que si les das con agua calentita, salen, pero también, y con jabón, ¿no? Con lo cual ahí entran más factores. Pero bueno, os lo voy a contar. Vamos a ver, la dilatación, el argumento de la dilatación. Es cierto que al aumentar la temperatura, los metales se dilatan, pero la dilatación es proporcional a lo que se dilata. Es decir, que si estamos hablando, veis, estoy utilizando el puntero, que este pedazo que tiene, vamos a llamar una longitud L, se dilatará una fracción de L. Pensemos, por ejemplo, un décimo de L. Sin embargo, donde está el agujero hay menos material para dilatar, con lo cual la dilatación que va a tener aquí y aquí va a ser menor que la que se produce donde tenemos todo el metal. Eso por un lado, pero os voy a dar un argumento mejor, que es el argumento microscópico o atómico. ¿Por qué se dilatan los objetos cuando se calientan? A ver, que levanten la cabeza vuestros profesores de química y que vean cuánta química os acordáis, o de física. ¿Qué pasa con los átomos cuando la materia se calienta? ¿Qué pasa con las distancias atómicas? Al tener más energía, vibra. Eso es, vibran más, ¿eh? Y crean espacio. Eso significa que se separan, ¿no? Bien. ¿Qué pasa con los átomos que están en el círculo, que están en el borde de la placa? Si las distancias entre ellos aumentan, ¿qué pasará con el diámetro del círculo? Sabéis que hay una fórmula, ¿no? La longitud de la circunferencia es igual a 2πr, ¿no? Si los átomos se distancian, el diámetro se distanciará. ¿Qué pasa cuando la gente baila una sardana? Y si los brazos se estiran, ¿qué pasa con el círculo? El círculo se hace más grande, ¿no? Entonces, claramente, en este caso, la dilatación va a provocar que el diámetro del círculo aumente, ¿vale? Entonces, por ejemplo, pues esto sería una manera de entender por ejemplo, de evaluar qué alumnos tienen claro que la dilatación tiene que ver con la distancia atómica y de esa manera puedan predecir qué es lo que pasa en esta situación. Veis que la mayoría de nosotros no teníamos ni idea de lo que iba a ocurrir. Bueno, este es el interés de las preguntas conceptuales y esto es lo que quiero que vayáis pensando en cómo lo podríais aplicar a vuestras materias, ¿vale? Porque va a ser una manera, la evaluación de la comprensión es importante. Vamos a ver si acabamos por lo menos con las metodologías. Nos quedan 8 minutos. Bueno, estos son los estudios de Mazur que demostraban cómo utilizando peer instruction en gris y cuando combinó peer instruction y just-in-time teaching, porque estas metodologías se pueden combinar entre sí, pues todavía consiguió que sus alumnos aprendiesen más. Esta idea es la misma, es decir, las distintas metodologías las podemos combinar. Podemos pedirle a los alumnos que nos estudien los materiales y que nos rellenen un cuestionario y luego en clase podemos intercalar preguntas conceptuales como esta, tipo peer instruction. Y es más, incluso al final
pues por ejemplo, como tarea de evaluación formativa, les podemos poner un mini examen tipo TBL. Y entonces con esta clase, en un tema, yo habría estado utilizando las 3 metodologías en distintos momentos. ¿Vale? Bien. Esta es la última que nos quedaba, el Team-Based Learning. Y bueno, básicamente esta secuencia se repite en cada tema del temario. Les decimos a los alumnos, vamos a empezar el tema haciendo un examen. Individual primero, por eso se llama individual, el test individual, el IRAT. Después, un examen cortito, 10-12 preguntas de test. En 15 minutos se hace. Luego, en equipo, esos equipos formales que se mantienen durante todo el cuatrimestre, discuten. Cada uno les hemos puesto el mismo examen y lo discuten entre ellos. Y luego vamos a tener una discusión plenaria. Y luego vamos a dejar las restantes clases del tema. Luego, después de esa discusión plenaria, habremos evaluado y habremos dado feedback sobre esos conceptos básicos. Y el resto de las clases del tema, pues las vamos a dedicar a hacer trabajo en equipos, en problemas y proyectos, ¿vale? Con lo cual, hemos conseguido, esta técnica, la gran fortaleza que tiene, es que en 60 minutos de la primera clase nos han dado para mucho. Porque primero, los alumnos habían estudiado porque pensaban, decían, bueno, es que me van a poner un examen. Y entonces su acto reflejo es estudiar, ¿no? Preparárselo. Entonces, han hecho un examen muy breve, un mini examen. Luego lo han vuelto a hacer trabajando en equipo. Esos exámenes se han recogido y se han evaluado. Han discutido con los compañeros. Los compañeros han dado feedback. El profesor ha dado feedback. Los compañeros de otros grupos han dado feedback. Con lo cual, al final, posiblemente los alumnos han aprendido mucho más de lo que nos habría dado tiempo a explicarles en una hora. ¿Vale? Y de esa manera podemos dedicar el resto de las horas que teníamos que dedicadas para ese tema, pues para que apliquen lo que han aprendido, por ejemplo, en proyectos o en problemas, trabajando en equipos. Eso sería, esto que hemos comentado, sería el Team-Based Learning hecho tal y como sus autores, Michelsen y compañía, pues dijeron que debía hacerse. Pero bueno, nosotros, por ejemplo, en nuestras asignaturas tenemos lo que llamamos variantes heterodoxas. Nosotros, por ejemplo, utilizamos el TBL como sesiones de entrenamiento para los exámenes de test y con clases de hasta 100 alumnos, ¿vale? Les pedimos que primero hagan cuestionario individual, luego en equipo, como son clases muy grandes, pues en bancadas 4 o 5 que discutan. Luego utilizamos una app para que respondan con los teléfonos móviles que se llama Socrative y hacemos una actividad que se llama carrera espacial y que es una competición entre equipos que se divierten mucho. Luego discutimos la justificación de las correctas. Además, normalmente hacemos estos TBLs con las preguntas, con una selección de preguntas del examen del año anterior, que las preguntas que más digamos, mayor porcentaje de fallo tenían, ¿no? Las más difíciles, podríamos decir. Y bueno, con lo cual esto les interesa mucho a los alumnos. Y se focalizan las cosas que sus compañeros del año pasado fallaron más, ¿no? Y bueno, y finalmente lo que hacemos es que los equipos que quedan mejor, imaginaos que a lo mejor en un aula que tenemos a 100, pues a lo mejor tengo 20 equipos, pues a lo mejor los que quedan primero, segundo y tercero, les recojo las hojas del equipo que tienen apuntados los nombres y a esos les pongo un positivo. Y luego con otra aplicación que se llama Mentimeter, que te permite hacer test muy rápidamente, dándole solo 45 segundos para contestar a cada pregunta, pues en los 10 últimos minutos de clase, pues se puede hacer un mini TBL, aunque luego haya que posponer para la siguiente clase la discusión sobre las respuestas correctas, porque no da tiempo a discutirlo en el final de esa clase. Y bueno, el tiempo se me está acabando. Bueno, que veáis que el TBL ahora mismo es la metodología que más se utiliza. Empezó en las ciencias sanitarias, pero también se ha extendido a ciencias sociales, ciencias humanidades. Hay, por ejemplo, facultades de medicina
en países anglosajones que dan todas las asignaturas de la carrera mediante Team-Based Learning, ¿vale? Y vamos, se está imponiendo bastante. Y entonces yo creo que con esto lo podemos dejar por si hay alguna pregunta, porque me quedan, me parece, un par de minutos, sí, porque me quedaban algunas preguntas, algunas diapositivas, pero tienen que ver, es una especie como de síntesis de lo que hemos visto de los distintos métodos. Entonces, si queréis preguntar algo, comentar algo, adelante. Podéis escribir en el chat o levantar la mano e intervenís hablando, lo que queráis. Venga, preguntarme algo, que nos queda un minuto. Sí, de hecho, sí, es que me ha faltado decirlo. Creo que es que lo tengo más adelante, pero bueno, ya subí la presentación de ayer, ya está subida, y también está subida la grabación. Y también está subido, os puse como tarea lo de mirar los vídeos, por si alguno no lo había hecho, que bueno, que ha habido varios que lo han hecho. Entonces, hoy la idea es subiré esta presentación, lo que hemos visto más unas poquitas diapositivas que hablaban un poquito de cosas de síntesis de estos métodos. También subiré la grabación. La grabación tarda un ratito, a lo mejor tardará, yo creo que a lo mejor en media hora la puedo subir, y también pondré ahí un poquito la tarea sobre que ya os he dicho, es una tarea que tiene que ver con las preguntas conceptuales. Lo he subido al Sakai está en contenidos, En Sakai tenéis un sitio que pone contenidos y ahí está. Están, vamos, salvo que yo lo he subido, solo se ve la grabación, ¿no veis un link? No, no veis bueno, entonces lo tendré. Si lo veis, yo creo, vamos, yo creo que sí que está, ¿no? Vale, pues si me lo confirmáis mejor. Vale, pues hoy haré lo mismo. Sí, porque yo la opción que me daba era incrustar contenido y pensé que de esa manera veríais el PDF. Y luego lo que es la grabación es un link de Blackboard a la grabación de la videoconferencia. ¿Vale? Sí, hay un link. Y luego el ejercicio, pues os añadiré algo, pues os pondré un pequeño documento o algo para daros indicaciones sobre cómo se pueden hacer preguntas conceptuales, ¿vale? Esto para hoy. Bueno, que no hace falta que lo hagáis para mañana, ¿vale? Míralo, no en recursos, en contenidos. Isabel, en contenidos. Ok. Bueno, pues ya es la hora, ya nos hemos pasado un minuto, ya lo has visto, Isabel. Vale, pues muy bien. Pues entonces mañana nos volvemos a ver, ¿vale? Hasta mañana. Os habéis portado muy bien. Adeu. Hasta mañana, Paquita. Adiós.